Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Este concilio ecuménico fue la respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. No fue solo un concilio de condena, sino de renovación profunda, de reforma auténtica y de reafirmación de la fe católica. En un tiempo de crisis y división, la Iglesia no se acobardó. Reunió a sus obispos, teólogos y cardenales, y durante 18 años trabajó incansablemente para definir la doctrina católica y erradicar los abusos que habían motivado a la ruptura. Hoy recorreremos las 3 grandes etapas de este concilio, sus decisiones más importantes, desde la definición de los sacramentos hasta la creación de los seminarios, y su legado, que ha llegado hasta nuestros días. Acompáñanos a descubrir cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, respondió al desafío de su tiempo. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos, y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Para entender el Concilio de Trento, debemos situarnos en la Europa del siglo XVI. En 1517, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, dando inicio a la Reforma protestante. Rápidamente, sus ideas se extendieron por Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, provocando una ruptura que amenazaba con fragmentar la cristiandad. Desde 1518, Lutero mismo había apelado a un concilio general, convencido de que sería condenado en Roma. Los príncipes alemanes, tanto católicos como protestantes, exigían la celebración de un concilio para resolver las disputas religiosas. El emperador Carlos V, que gobernaba sobre el vasto imperio, deseaba ardientemente la reunión del concilio con la esperanza de restaurar la unidad religiosa y poder así hacer frente a la amenaza del Imperio Otomano. Sin embargo, las convocatorias enfrentaban enormes obstáculos. La primera, el rey Francisco I de Francia, enemigo jurado de Carlos V, se oponía a cualquier concilio que fortaleciera al emperador. 2. El papado temía que se revivieran las teorías conciliaristas, que situaban al concilio por encima del papa, y que una reforma disciplinaria afectara demasiado a la curia romana. Los protestantes exigían un concilio libre, en tierra alemana, con derecho a voto, algo inaceptable para Roma. Pablo III, desde 1534 a 1549, comprendió que un concilio ecuménico era el único camino para llevar adelante la reforma de la Iglesia. Paso a paso, fueron superándose los obstáculos. La elección de Trento, en el norte de Italia, fue una solución de compromiso. Era ciudad imperial, perteneciente al imperio, pero italiana. La inauguración tuvo lugar el 13 de diciembre de 1545, muy tarde, sin duda, para tener serias probabilidades de lograr la unión con los protestantes, que finalmente boicotearon el concilio. El Concilio de Trento no fue una reunión continua de 18 años, fue un proceso largo y accidentado, con 3 etapas o periodos diferenciados. La primera etapa fue de 1545 a 1549, bajo Paulo III. Inaugurado el 13 de diciembre de 1545, el concilio comenzó con pocos obispos, unos 30, pero la asistencia fue creciendo. Rápidamente surgió un conflicto sobre el orden a seguir. El emperador quería que se tratara primero de la reforma disciplinaria para contentar a sus súbditos protestantes. El Papa quería que se comenzara por la definición de la doctrina católica en los puntos discutidos por Lutero.
Se llegó a un compromiso. Se decidió que ambas materias se tratarían simultáneamente, alternando los decretos dogmáticos y los de la Reforma. En esta etapa se definió la justificación, los sacramentos y la equivalencia entre escritura y tradición. En marzo de 1547, alegando una epidemia de peste, los legados papales trasladaron el concilio a Bolonia. Carlos V protestó formalmente y el concilio quedó suspendido en septiembre de 1549. La segunda etapa, de 1551 a 1552, bajo Julio III. El concilio reabrió sus puertas en Trento. El 1 de mayo de 1551, el emperador consiguió que acudieran algunas delegaciones protestantes, aunque no aceptaron someterse a las decisiones del concilio. Se definió la doctrina de la Eucaristía, la penitencia y la extrema unción, pero la guerra entre el emperador y los príncipes protestantes, la traición del elector Mauricio de Sajonia, obligó a suspender nuevamente el concilio el 28 de abril de 1552. La tercera etapa, de 1562 a 1563, bajo Pío IV. Hubo que esperar 10 años. El pontificado de Paulo IV, 1555 a 1559, fue contrario al concilio. Finalmente, su sucesor, Pío IV, de 1559 a 1565, reanudó los trabajos el 18 de enero de 1562. Las sesiones fueron agitadas, con divisiones entre los obispos italianos, españoles y franceses. Se definieron los sacramentos del orden y del matrimonio, y se promulgaron importantes decretos de reforma sobre la obligación de residencia de los obispos y la elección de seminarios. El concilio fue solemnemente clausurado el 4 de diciembre de 1563. El Concilio de Trento no solo condenó los errores protestantes, definió positivamente la doctrina católica en los puntos más controvertidos. Estas definiciones iban acompañadas de cánones que terminaban con el anatema sit, sea excomulgado, para quien sostuviera lo contrario. La regla de fe, escritura y tradición, sesión cuarta, 1546. Frente a la afirmación protestante de una sola escritura, solo la Biblia, el concilio declaró que la verdad revelada se encuentra en los libros canónicos. Se fijó el canon de la Biblia, incluyendo los deuterocanónicos, y en las tradiciones apostólicas no escritas, que deben ser recibidas con igual piedad y reverencia. Se declaró que la Vulgata era la edición auténtica de la Sagrada Escritura para uso de la Iglesia. El pecado original, sesión quinta, 1546. Se condenó la doctrina luterana de que el pecado original pertenece en el bautizado como pecado. El concilio definió que, si bien la concupiscencia permanece en el bautizado, no es verdadero pecado que pueda dañar el alma. La justificación, sesión sexta, 1547. Este fue el corazón teológico del concilio, frente a la doctrina luterana de la sola fide, solo la fe, y la imputación externa de la justicia de Cristo. Trento definió que la justificación es un proceso interno por el cual el hombre, mediante la gracia, coopera libremente y es hecho realmente justo interiormente. Se rechaza que se pueda tener certeza absoluta de la propia salvación. Los 7 sacramentos, sesión séptima, 1547 y siguientes. Se condenó la doctrina protestante que reducía los sacramentos a 2, bautismo y Eucaristía. El concilio definió solemnemente que hay 7 sacramentos verdaderos y propios instituidos por Jesucristo: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio. Se definió la doctrina sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sesión octava en 1551, la transubstanciación, el sacrificio de la misa,
sesión 22, 1562, y la institución del sacerdocio. La reforma disciplinaria fue igual de importante que la doctrina. Trento no solo quiso decir qué creer, sino cómo vivir santamente. La creación de los seminarios, sesión 23, 1563. El concilio ordenó que cada diócesis debía establecer un seminario para la formación de los futuros sacerdotes. Hasta entonces, la formación era a veces deficiente. Los seminarios proporcionarían una sólida instrucción en teología y una genuina vida espiritual. Esta decisión ha formado a los sacerdotes católicos hasta nuestros días. La residencia de los obispos y párrocos, sesión 6, 1547 y sesión 23, 1563. Se combatió el absentismo, declarándolo pecado mortal. Los obispos debían residir en sus diócesis y los párrocos en sus parroquias. El pastor no puede ser mercenario que huye al ver venir al lobo. La predicación y el cuidado de las almas. Se urgió a los obispos a predicar personalmente y a asegurar una predicación eficaz en todas las parroquias. Los sacerdotes estaban obligados a impartir catequesis a los niños los domingos y los días de fiesta. Concilios provinciales y sínodos diocesanos, sesión 24, 1563. Se dispuso que se celebrarán concilios provinciales al menos cada 3 años y sínodos diocesanos cada año para aplicar los decretos y mantener la disciplina. Control de los abusos, sesión 22, 1562. Se suprimieron los abusos de la simonía, venta de cosas espirituales, el concubinato de los clérigos y la acumulación de beneficios, tener varias parroquias o cargos a la vez. El cierre del concilio no fue el final, sino el comienzo de una nueva era. El Papa Pío IV confirmó todos los decretos mediante la bula Benedictus Deus, 26 de enero de 1564. La aplicación de los decretos. El Papa San Pío V, 1566 a 1572, dominico, fue el gran ejecutor de Trento. Publicó el Catecismo Romano, 1566, para la instrucción del pueblo. El Misal Romano, 1570, que unificó la liturgia latina. Y el Breviario Romano, 1568, reformado. La Reforma Católica. Trento dio lugar a la llamada Reforma Católica o Contrarreforma. Influyó en la aparición de obispos ejemplares como San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales y San Felipe Neri. La fundación de nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, Compañía de Jesús, que pusieron su formación y lealtad al Papa al servicio de la renovación. La unificación de la liturgia en el rito tridentino, que perduró casi inalterado por 400 años hasta el Concilio Vaticano II, 1962-1965. La teología de Trento influyó en el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. Bebe abundantemente de las fuentes tridentinas. La gran mayoría de los católicos han recibido una educación doctrinal y litúrgica moldeada por las decisiones de este concilio. Hermanos, el Concilio de Trento nos sigue hablando hoy con fuerza. Primero, la fidelidad a la doctrina no es un lujo, es una necesidad. En tiempos de confusión, la Iglesia no titubeó, recordó la importancia del depositum fidei, el depósito de la fe. En una época donde muchos niegan verdades básicas, Trento nos invita a ser firmes en las enseñanzas de Cristo. 2. El sacerdocio es un don sagrado. La insistencia de los seminarios, la vida santa de los clérigos y la centralidad del sacerdocio sigue siendo crucial hoy. La santidad de los sacerdotes es la santidad de la Iglesia. 3. La misa es el centro de nuestra vida. Trento elevó el culto eucarístico. La misa no es una simple conmemoración,
es el sacrificio de Cristo actualizado en el altar. 4. La necesidad de la reforma continua. Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre debe reformarse. Trento nos enseña que la autocrítica y la lucha contra los abusos no es signo de debilidad, sino la fidelidad al Evangelio. Como dice San Ignacio de Loyola, el que no reforma lo que está mal, aunque pueda, es causa de que permanezca. 5. La Iglesia es nuestra madre y maestra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. En un mundo dividido, la Iglesia tiene la misión de enseñar con claridad, con amor, pero sin ambigüedad. Terminemos invocando al Espíritu Santo que guió a los padres de Trento para que renueve también nuestra vida personal y eclesial. Espíritu Santo, que en el Concilio de Trento guiaste a la Iglesia para definir su doctrina y purificar sus costumbres, ven y renueva en nosotros el fuego de tu amor. Te damos gracias por los frutos de Trento, por la claridad en la fe, por la reforma del clero, por la centralidad de la Eucaristía y por los santos que surgieron de esa renovación. Danos hoy como entonces obispos santos y pastores fieles, sacerdotes formados en la oración y en la doctrina, familias que transmitan la fe a sus hijos y fieles laicos comprometidos con el Evangelio. Que, como la Iglesia de Trento, sepamos distinguir la verdad del error, defender la sana doctrina con claridad y vivir la reforma personal cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Concilio de Trento nos recuerda que la Iglesia, a pesar de sus crisis internas y de los ataques externos, es asistida por el Espíritu Santo, que la mantiene en la verdad. No fue un concilio perfecto, nunca lo son, pero fue un concilio necesario y providencial. La pregunta que nos deja Trento es: ¿estamos contribuyendo a la reforma de la Iglesia con nuestra vida santa o somos parte del problema, añadiendo abusos y negligencia? San Carlos Borromeo, uno de los grandes reformadores tridentinos, decía: no basta con amar a la Iglesia, hay que purificarla con la santidad personal. Hoy, en medio del secularismo y la confusión doctrinal, Trento nos llama a la claridad, a la santidad y a la valentía de confesar nuestra fe sin complejos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los frutos del Concilio de Trento sigan vivificando a la Iglesia. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.